Perfecto. Pues si les parece, comenzamos. ¿Sí? El tema del día de hoy es trastorno por consumo de alcohol. Nosotros en el DSM-5 tenemos uno que se llama trastorno por consumo de sustancias y ahí entran evidentemente todas las sustancias con las cuales se genera una adicción. En este sentido, hoy vamos a abordar estrictamente lo que es el consumo de alcohol, alcoholismo, ¿sí? Como les comentaba, existen diferentes clases de sustancias y todas se les denomina trastorno por consumo de sustancias, que está dentro del DSM-5. ¿Qué hace? Hay una activación directa en nuestro sistema de recompensa, en lo que nos hace sentir bien esta sensación de placer. Y evidentemente hay un cambio de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento y genera una producción de recuerdos. Dentro de todas estas sustancias que van dentro de este trastorno es, por ejemplo, la cafeína, ¿no? El café, café que tomamos normalmente, pero ahorita vamos a ver cómo se dividen las sustancias. Es algo permitido, es algo legal. El cannabis, que es la marihuana, alucinógenos, tenemos inhalantes, sedantes, todos los que pertenecen a la rama de los estimulantes, desde cocaína, anfetaminas, el tabaco y el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el alcohol, que es un depresivo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estamos hablando de un trastorno y cuando se habla también de este daño al sistema de recompensa? Estamos hablando que se descuidan situaciones cotidianas, nuestra rutina normal, el pararnos, bañarnos, irnos a trabajar, el desayunar, cosas muy rutinarias, muy normales en nosotros, empiezan a ser descuidadas. Son como de los primeros síntomas muy tangibles que podemos ver en relación a este trastorno. ¿Y qué buscamos en esta situación? Vemos cómo nuestro comportamiento va cambiando o se va adaptando a lo que vamos sintiendo en relación a la sustancia, a este abuso que directamente tenemos. Resumido, hay una alteración de todo lo que nosotros somos, ¿sí? De nuestro pensamiento, de nuestra regulación, de nuestros estímulos, de todo hay una alteración, ¿sí? En general, lo que hacemos es que buscamos este nuevo subidón, como normalmente le llamamos, o este sentimiento de placer sumamente efervescente, ¿sí? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Hacemos de todo por volver a tener esta sensación de placer muy efervescente. Y lo hacemos a través justamente de la sustancia. Por eso empezamos a descuidar nuestra vida cotidiana, porque estamos perdiendo esta parte de nuestro autocontrol y lo que buscamos es únicamente darle prioridad a mi consumo, a esta sensación de placer muy inmediato, muy rápido y que además permanece solamente unos segundos, pero es tan fuerte que nos permite pensar que puedo volver a repetirlo y nos hace pensar que necesito volver a repetirlo. Ahora, en relación justamente a este tipo de trastorno por consumo de sustancias, que vamos a ir llegando a estrictamente a lo del alcohol, se dividen en dos. Una es trastorno por el consumo y otra es un trastorno inducido por el consumo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? La característica de trastorno por consumo es que la sustancia va asociada a síntomas comportamentales, a nuestra conducta y a cuestiones fisiológicas que van cambiando justamente nuestra relación con la sustancia, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos intoxicamos, hay una intoxicación, después de la desintoxicación vienen algunos problemas, unos trastornos graves, empieza a haber recaídas muy repetidas, ¿no? Hay un deseo muy, muy fuerte de dejar el consumo, pero buscamos siempre colocarnos
en situaciones que nos exponen justamente a volver a consumir, ¿sí? Sí hay esta necesidad de, sí lo voy a dejar, pero inmediatamente me coloco en una situación de consumo. Y el inducido generalmente son a través de drogas más sedativas y puede causar, por ejemplo, un trastorno depresivo. Se considera dentro del inducido una intoxicación y después una abstinencia, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? Puede generar un estado psicótico o puede generarnos también un proceso depresivo por la sustancia, ¿sí? Pero es generado o inducido por el mismo consumo, ¿sí? No es que se mantenga, viene y se va. Y es directamente por el estado de intoxicación. Hace un rato les decía que se clasifican, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se clasifican las drogas por su origen, por su estado legal y por los efectos que tienen, ¿sí? Dentro de los efectos es donde nos vamos a situar ahorita, que son las depresoras, los estimulantes y las alucinógenas, que son de las que vamos a hablar ahorita. Hace un rato les decía que uno de las drogas o que se considera una droga, que es la cafeína, el café, se encuentra justamente en el estado legal de las legales, al igual que la nicotina o el tabaco. Entonces, no ha habido no se trabaja tanto, no se ve como una problemática como las que van directamente afectando a nuestro sistema nervioso central. Esto es nuestra conducta y nuestro comportamiento. En este caso, vamos a ver rápidamente a qué nos referimos con efectos en el sistema central desde la parte de drogas alucinógenas, estimulantes y depresoras, para poder entrar justamente a lo que es el alcoholismo. Como dijimos ahorita, se divide de acuerdo en el impacto que tiene en nuestro cerebro, ¿sí? Las estimulantes, hablamos, por ejemplo, de cocaína, las anfetaminas, la cafeína, las éxtasis, evidentemente son las que nos van a dar como este subidón muy fuerte, ¿sí? Las alucinógenas, por ejemplo, están el peyote, los hongos, los inhalantes, la marihuana, por ejemplo. Ahorita está muy de moda hacer ciertos rituales con el peyote y con muchas cosas, ¿no? Y por el otro lado tenemos las depresoras, las que nos dan hacia abajo, ¿sí? Que son el alcohol y los opiáceos y los tranquilizantes. ¿Qué hacen las estimulantes en nuestro cerebro? Nos van a activar de manera que van a generar en nosotros una euforia, nos desinhibe totalmente, hay un menor control emocional. Evidentemente, al no haber este control emocional, no, tendemos a ser mucho más agresivos, ¿no? Hay mayor irritabilidad. Como no hay este control, pues evidentemente hay una excitación en todo momento, hay una disminución del sueño, dejamos de dormir, hay una inquietud totalmente, ¿no? Hay una excitación motora, todo el tiempo necesitamos estarnos moviendo como para sacar esa energía que tenemos. Hay falta de apetito también. Regularmente en este estado pareciera que nunca nos cansamos, ¿no? Que hay una energía constante todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo me mantengo alerta, todo el tiempo me mantengo activo, necesito, no me canso. Hay esta sensación de que puedo hacer todo, ¿no? Y puedo terminar todo con mucha facilidad, con mucha rapidez. Estos son lo que genera una droga estimulante. Por otro lado, las que son o están en esta categoría de alucinógenas se caracterizan por su capacidad de producir una distorsión, ¿sí? Altera nuestro pensamiento, ¿sí? Y nuestra conducta también. Nos mantiene a veces en cuestiones de vigilia, como muy, muy despiertos. Regularmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Nuestras sensaciones las sentimos muy exponenciadas, ¿sí? Sentimos como mucho el tacto, el gusto, todo lo sentimos de manera muy, muy alta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, habla, en el caso de la marihuana, que es un alucinógeno,
tiene un activo que se llama THC, ¿sí? Y este se considera como un activo, porque se le llama un activo, muy alucinógeno que hace que justamente nuestra vigilia, nuestra sensación, nuestra pérdida de memoria, nuestro espacio, nuestro tiempo, se altere totalmente, ¿sí? Experimentamos las sensaciones de manera muy distintas, ¿sí? Hay una distorsión total de lo que veo, de lo que siento y de lo que estoy pensando. Ahora sí, el tema que nos atañe el día de hoy, que son las sustancias depresoras. ¿Qué hacen? Sí, disminuyen o hacen mucho más lento nuestro funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿sí? De todo lo que hacemos en el cerebro se vuelve más lento, más retardado, nos parece que estamos aletargados, ¿sí? Hay una alteración en cómo nos concentramos, en cómo tenemos nuestra atención. Hay una distorsión de nuestro juicio, ¿sí? El cómo apreciamos todos nuestros estímulos externos cambia, ¿no? Hay una falsa sensación, a pesar de que sí se siente, es falsa, de relajación, de no siento nada, de me siento muy tranquilo, de no pasa nada, eh, me siento totalmente relajado, ¿sí? Y por lo tanto viene también este pensamiento de bienestar, ¿no? Me siento bien. ¿Qué hacemos aquí cuando nosotros consumimos alcohol o cualquier droga que se considere un depresor, que sobre todo es el alcohol es uno de los más fuertes y además que es legal, es permitido y además es bien visto, ¿sí? Hay una disminución de nuestra emoción y disminución de la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué produce? Nuestro juicio, nuestra concentración las alteramos y por tanto pareciera que podemos resolver. Hay esta falsa sensación de resolver las cosas, de no me siento mal, ¿sí? De estoy resolviendo y nuestro juicio cambia. Hay irritabilidad, hay enojo, hay cambios muy bruscos en relación a mi pensamiento, a mi emoción, a mi sentimiento, a lo que puedo yo conectar con las personas, ¿sí? Mi conducta se ve totalmente alterada. Una vez que ya sabemos en dónde está distribuida cada una de las sustancias y el alcohol, por ejemplo, el que ya sabemos es depresivo, ¿qué se supone que es el alcoholismo? ¿No? ¿Por qué recorrimos a él? ¿Qué sucede cuando tomamos alcohol? ¿Qué pasa por nuestro pensamiento? Eh, ¿Por qué hay ciertas personas que son más predispuestas al consumo del alcohol? Esto lo vamos a ir viendo poco a poquito. El alcoholismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome de dependencia alcohólica que corresponde a un estado psíquico y que habitualmente también físico resultado de un consumo de alcohol, caracterizado por una conducta y otras respuestas que siempre incluyen compulsión. Hace un rato hablábamos que se daña el sistema nervioso central y hablamos de nuestra impulsividad, la forma en la que actuamos, ¿sí? Para ingerir alcohol de manera continua o periódica, con objeto de experimentar efectos psíquicos para evitar las molestias producidas por su ausencia. Evitamos la abstinencia, evitamos sentirnos esta sensación de no bienestar y entonces volvemos a consumir, ¿sí? ¿Qué hace? Elevamos esta sensación de placer, ¿sí? De al mantenerme en el consumo, que además socialmente es bien visto, es tolerado, ¿no? No es tan rechazado socialmente como, por ejemplo, una persona que consume cocaína o que consume marihuana. Tú ves a una persona que está consumiendo alcohol y no genera tanto ruido, ¿sí? A pesar de que sabemos que el alcoholismo ha habido un incremento bastante fuerte en los últimos años y sobre todo en población muy joven, ¿sí? Porque además se ha adoptado nuevos patrones de conducta, ¿sí? Nuevos patrones de consumo. Es bien visto el poder hacerlo desde muy chico, ¿sí? Y además en la clasificación en la que se encuentra, ¿no? Que es como una droga legal, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de trastorno por consumo de alcohol, es cuando se considera que ya hay
ya hay síntomas y ya hay conductas o patrones que son recurrentes y que además están provocando un deterioro en la persona y en todas sus esferas de vida. Dentro del DSM-5 habla que debe haber un plazo de 12 meses para que se considere que ya existe como tal un trastorno y que evidentemente cumpla con las características que ahí se estipulan, ¿no? Para que clínicamente sea diagnosticado como un trastorno por consumo del alcohol. Ahora, ¿cuáles son estas características que que debe cumplir la persona que sea diagnosticada con un trastorno por consumo de sustancia, en este caso de alcoholismo? Una de las características es que la persona o nuestro familiar se mantiene en un consumo frecuente del alcohol, ¿sí? Y suele ser en periodos mucho más prolongados de los que antes lo hacía. Antes era una vez al mes, ¿no? Ahora ya lo está haciendo cada fin de semana, ahora lo hace entre semana, o sea, los periodos se van reduciendo y van siendo más largos de lo que antes eran. Los periodos de abstinencia se van reduciendo. Dos, hay un deseo constante, ¿no? De querer dejar, intentan crear como estrategias para dejar de tomar, pero no logran hacerlo. Y hay un abandono constante del consumo, ¿sí? Del no consumo. Es que ahora sí voy a hacerlo, ¿no? Este fin de semana empiezo y es más, no voy a salir porque no quiero, dejo de ver a mis amigos, no los voy a ver para poder evitar el consumo y es más, en la casa ya no voy a tener alcohol, pero este esfuerzo no es suficiente, ¿sí? Y eso genera en ellos esta sensación también de fracaso, de no poder y sienten que no pueden tener el control. Entonces, este pensamiento recurrente también es un indicador de un trastorno. Tres, que invierten demasiado tiempo para poder consumir, ¿sí? Y mantener los efectos. Hace un rato hablábamos que dejamos de hacer lo que regularmente hacemos de manera cotidiana, ¿no? El trabajo, las amistades, que si hacemos ejercicio, que si salíamos con los amigos, que si teníamos alguna actividad ocupacional, que si me encantaba cocinar y dejé de cocinar, empezamos a invertir demasiado tiempo en poder mantener los efectos del alcohol, ¿sí? En poder tomar, en ir a consumir, en ir a comprar el alcohol, en mantenerme, dejamos de vernos como en su totalidad y enfocamos toda nuestra atención en poder mantener el efecto en mí, esta sensación de placer, de bienestar, ¿sí? Hay una necesidad por mantenernos en consumo todo el día y en todo momento. ¿Qué pasa? Cuando aquí se vuelve crónico, la persona empieza a tener actividades diarias que giran en torno al consumo. ¿Qué quiero decir? Abandonan el trabajo y entonces se quedan en casa o buscan amistades o buscan espacios en los cuales se le permita y sea visto como no un problema el que se mantenga consumiendo. Empieza a haber ansiedad, ¿no? Una ansiedad muy marcada por esta necesidad de mantenerse ahí, ¿sí? Buscan el ambiente propicio para, además de no ser mal visto, ¿sí? Que pueda ser impulsado a seguir haciéndolo, ¿sí? Está bien, tú sigue, tú hazlo, ¿no? Ese es uno de los ambientes que regularmente buscamos, ¿sí? Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales. Evidentemente, cuando nosotros empezamos a consumir y ya se vuelve un problema, pues soltamos todo lo demás, ¿sí? Si antes yo faltaba al trabajo una vez a la semana o el viernes o el lunes, ¿no? Porque no me podía parar, ahora ya no es un día, ahora son 2, 3 días o incluso puede ser hasta una semana, ¿no? Dejamos de llevar a los hijos a la escuela o yo dejo de ir a la escuela. Si regularmente yo en mi casa hacía alguna actividad ocupacional, ya no la hago, ¿sí?
hay una constante de mantenernos en ese estado, ¿sí? Y a pesar de que empezamos a tener conflictos laborales, interpersonales, con la familia, con la pareja, con los hijos, incluso de salud, ¿no? Obviamente por el alcohol, es algo que ya no es prioritario para uno, ¿sí? Deja de ser importante el cómo me veo, el cómo me siento y qué está pasando en mí, porque lo único que me interesa es mantenerme en ese consumo, ¿sí? Cuando nosotros ya empezamos a abandonar todo esto, todas nuestras actividades ocupacionales o recreativas, el consumo se vuelve nuestra única función, nuestro único objetivo, ¿sí? Ya no tenemos interés, ya no nos encontramos motivados ante lo que necesito hacer, ante estas relaciones interpersonales, ante qué puedo tener con el otro, en la pérdida del trabajo, y empieza a haber ya esta necesidad de colocarnos, porque además se vuelve una necesidad de colocarnos en ambientes de riesgo, y no solamente en ambientes de riesgo, sino nos ponemos en un riesgo físico, ¿sí? Ya empieza a haber, por ejemplo, que lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros familiares, que un accidente, ya ha habido caídas, ya ha habido pérdida de memoria, ya ha habido muchas pérdidas materiales, ya incluso se empieza a alejar totalmente de la familia, ya no está la familia presente. Empieza a haber, por ejemplo, también problemas económicos, ¿sí? ¿Qué más sucede? ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando ya de un trastorno como tal, ya hay un problema físico y psicológico muy recurrente, ¿sí? Y esas son las cosas que a veces vemos como más, sobre todo la parte física, como más tangible y es donde empezamos a decir, ah, creo que sí hay un problema, ¿no? O sea, realmente creo que sí hay un problema. Cuando empezamos a ver que hay pérdidas económicas, cuando ya chocó el carro no una vez, sino 6 veces, ¿no? Donde ya no sabe dónde deja las cosas, donde de repente no llega. Cuando ya empezamos a ver estos cambios físicos, llega con golpes, empezamos a ver que realmente puede ser que algo está pasando, que algo no está bien, ¿no? Ya se vuelve sumamente irritable, ¿no? Ya empieza a tener otros efectos y otras conductas que antes no tenía. Hay mayor tolerancia y mayor necesidad de consumir, ¿no? Evidentemente, para poder tener este estado de intoxicación o de bienestar, como se siente, empezamos a tener cierta tolerancia y por tanto el incremento del consumo es bárbaro, ¿sí? O sea, empezamos a tener consumo de alcohol muy, muy, muy alto, ¿sí? Y vamos reduciendo también el tiempo que nos mantenemos sin el efecto. Esto es, vamos a buscar todo el tiempo mantenernos intoxicados. Entonces, se ve una reducción en el tiempo de abstinencia y se ve un aumento en la frecuencia y en la dosis de alcohol consumida, ¿sí? Cuando antes necesitaba, por ejemplo, 2 cervezas, ¿no? Para sentirme intoxicado, ahora necesito 8, 10, 12 para poder tener más o menos ese nivel de intoxicación. Y después viene la parte de la abstinencia, ¿sí? Que es esta parte que nosotros buscamos evitar, ¿sí? Porque evidentemente hay incomodidad, ¿no? Hay irritabilidad, hay enojo, ¿sí?
el video, esto lo quitaste cuando estaba. Hola, ¿qué tal? Un momentito, nada más. Tuve Ah, un problema, no. Rose. Ahorita se conecta. Y aquí está. Cuando está rayada, así atravesado, quiere decir que está no. Hola, ¿qué tal? Una disculpa. Vamos a continuar. Listo. Vamos a continuar. Una disculpa, sí. Hubo un bajón de corriente, entonces se desconectó aquí todo. Cuando estamos hablando en relación a un trastorno, hablamos que tiene que ver ciertos criterios que nuestro familiar debe cumplir para considerarlo como tal un trastorno, ¿sí? Tiene que ver mucho con la frecuencia y con la dosis de consumo. Dentro de este trastorno hablamos que puede ser leve, moderado o intenso o grave, ¿no? Y esto va a depender del número de síntomas que nosotros consideremos que cubre esta persona. Cuando es leve, hablamos que de estos síntomas que leímos, que estos 9, son de 2 a 3 síntomas y son recurrentes. Cuando hablamos que es moderado, es cuando tenemos de 4 a 5 síntomas de manera igual, recurrente, y grave o intenso es cuando se tienen más de 6 síntomas, 6 o más de los 6 síntomas que vimos en esta parte de los que acabamos de leer, ¿no? Cómo es el consumo, el tiempo que invierte, el que deje las actividades, la frecuencia del consumo, las situaciones de riesgo, si continúa, por ejemplo, ya hay un problema físico, psicológico, la abstinencia, si ya hay tolerancia incluso al consumo del alcohol, si tiene, dependiendo del número de síntomas que cumpla la persona en relación a este trastorno, estaremos hablando que sea leve, moderado o intenso o grave, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros procesamos en el... ¿Alguien quería hablar? Ok, listo, vamos a apagar micrófonos. Dice, ¿cómo procesamos el alcohol? A veces nos quedamos como de qué sucede, pues nada más toma y de repente se pone mal, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa con nuestro familiar y qué es lo que pasa con el cuerpo cuando hay esta ingesta, ¿no? Esta ingesta no solamente intensa, sino muy prolongada, ¿no? El alcohol evidentemente pasa por todo nuestro sistema digestivo y es absorbida por muchos de nuestros organismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen que está arriba pueden ver, lo vamos distribuyendo a través de la sangre y evidentemente la primera parte que impacta es el hígado, ¿sí? Entonces, una vez que pasa por el torrente sanguíneo, se instala en el hígado y es donde empezamos a tener toda esta sensación, ¿sí? ¿Qué es lo que impide el alcohol? Impide que nosotros podamos tener una conexión, ¿sí? De todos nuestros intestinos, por ejemplo, de todos nuestros de todo nuestro estómago y el cómo se procesa el alcohol en nosotros, de estas enzimas. ¿Qué sucede cuando hablamos de que, ay, es que mi familiar tomó alcohol y está crudo? ¿No? Hablamos que hubo una deshidratación, ¿sí? Todos nuestros órganos se deshidratan y entonces lo que busca justamente es que decimos, vamos a curar la cruda, ¿no? Con algo picoso y mal. Lo que está buscando el organismo es volverse a rehidratar, ¿sí? Porque el alcohol es lo que hace, es deshidrata totalmente todos nuestros órganos. Eso es lo que pasa con el alcohol. Ay, se quedó, no quiere avanzar. Se preguntarán cuánto tiempo dura el alcohol en nuestro sistema, ¿no? En la sangre dura de 6 a 12 horas
En el aliento, a pesar de que nos lavamos y se pueden lavar y lavar y lavar los dientes, de 12 a 24 horas. En la orina está de 12 a 72. En la saliva está de 12 a 24 y en nuestro cabello está 90 días. Esa es la duración del alcohol en nuestro organismo. Entonces, imagínense a una persona que, por ejemplo, se mantiene en un constante consumo, ¿sí? Prácticamente todo el tiempo está haciendo trabajar a su organismo y hay una deshidratación constante, ¿sí? Hay 4 fases que se consideran dentro del alcoholismo, ¿sí? Que es una prealcohólica, una prodrómica, una crucial y una fase crónica. En la primera estamos hablando que se utiliza el alcohol pues con esta intención de aliviar, ¿no? Como esta sensación displacentera, este no placer, ¿sí? Ay, que me enojé, que estoy estresado, que estoy un poco triste, ¿no? Entonces, el consumo es ligero, por así decirlo, hay una tolerancia, pero no hay como tal un problema en nuestro funcionamiento, ¿sí? Es algo que regularmente lo vemos como bien, ¿no? Es que estoy triste, estoy ansioso, estoy un poco estresado, entonces tomo algo de alcohol, ¿no? Simplemente como tranquilizar un poco, ¿sí? O aligerar esta sensación de no bienestar o de no placer. Cuando hablamos de la segunda fase, que es la prodrómica, ya hablamos se le considera ya un alcoholismo temprano. ¿Qué sucede aquí? Vamos aumentando nuestra necesidad de consumo y ya hay una alteración en nuestra conducta, ¿sí? Ya pensamos a beber en más cantidad, ya de una copa a otra copa ya es menos el tiempo, ¿no? A veces llegamos a esconder el alcohol o ya bebemos a escondidas, ¿no? Voy a ir a comprar tal cosa y en el camino me tomo una cervecita, ¿no? Ya empieza a ver de una forma más progresiva, pero muy lenta, muy lenta, este aumento de la necesidad del consumo, ¿sí? Cuando hablamos de la crucial o la crítica, que es la tercera fase, ahí sí ya, lo dice el mismo nombre, ya hay un problema, ¿no? Ya lo vemos como tal, y no es que en las otras dos no lo haya, pero aquí ya empezamos realmente con nosotros como familiares a ver que sí realmente ya hay un problema, ¿sí? Ya no interrumpe su consumo, ¿no? Ya lo hace, ya no se esconde, ya es, voy a ir a comprar e inmediatamente ya sabe que va sacando todo el alcohol, o sea, ya compro una botella o ya compro cervezas, o sea, ya hay esta pérdida de control del consumo, ¿no? Hay cambios de humor muy fuertes, pasa del enojo a una alegría muy efusiva, a pesar de que es un depresor, también pues hay esta efervescencia, por ejemplo, cuando salen de fiesta muy contentos, mucha efusividad y después viene esta parte depresiva, ¿no? No porque sea un depresivo quiere decir que todo el tiempo va a estar en la tristeza, ¿no? Se siente sumamente feliz, hay cambios de humor muy abruptos, ¿sí? Del enojo pasa a la felicidad y después ya pasa a la tristeza. Los cambios son muy radicales, ¿sí? Ya se empieza a ver afectado en relación a su trabajo, ¿no? Ya empieza a faltar como de manera más recurrente, ya empieza a buscar excusas para poder dejar de hacer lo que hace de manera cotidiana, sus responsabilidades. Ya hay un gran autoengaño, ¿no? Creo que esta parte es bien importante, ya no buscamos engañar a los demás, ¿no? Ya es una cuestión de nosotros mismos, de claro que puedo controlar, ¿no? En esta parte crucial o crítica, ya realmente empiezan a aparecer estos primeros síntomas físicos del consumo, ¿no? Ya realmente lo vemos en la persona, no únicamente de, oh, ya tuvo un accidente y pues se pegó y trae los moretones, no, estos cambios físicos que tenemos cuando estamos en el consumo. Y creo que es cuando realmente vemos como la enfermedad de manera muy tangible, ¿sí? Es cuando realmente vemos que algo no está bien, ¿sí? A pesar de que ya eh, pudo ya haber existido pérdida de memoria,
o que ya hay una bueno, una falla motora en la forma de caminar, o sea, ciertas características que vamos viendo, pero las dejamos pasar, ¿no? Como que no le damos tanta importancia, pero cuando ya empezamos a ver estos síntomas físicos en la persona, es cuando nos empezamos justo a cuestionar o a preguntarnos si hay algo que no está bien, porque todavía incluso hay la duda, ¿no? Si hay algo que no está bien. Ya de ahí nos pasamos, justamente en esta parte crucial, la persona ya, su vida empieza a centrarse en el alcohol, ¿sí? En la fase crónica, que es la última de las fases, ya el síndrome de abstinencia que tiene la persona de intentar dejar, lo que busca es permanecer totalmente intoxicado, ininterrumpidamente, ¿no? Ya es una constante. Ya hay un deterioro de todas sus esferas, la parte laboral, ya no hay relaciones sociales, ya con la familia ya hay gritos, ya hay separación, ya hay tú no me entiendes, yo quiero estar aparte, ya abandono el trabajo totalmente, si soy despedida es algo que no me importa, ¿no? Es simplemente buscar qué necesito para mantenerme en el consumo. ¿Sí? Hay ya síntomas no solamente físicos, ¿no? Sino ya orgánicos. Dentro de nosotros ya hay fallas renales, ya hay muchísimas cosas que realmente afectan el estado de salud. Ay, no te he dado tu leche. Ya hay también en esta parte, empiezan a sustituir, ¿no? El alcohol que regularmente toman por alcohol más barato, ¿no? Porque evidentemente ya no hay el recurso. En muchas ocasiones empezamos a perder el recurso para poder, la parte adquisitiva, para poder seguir manteniendo el consumo, pero es algo que no nos detiene, ¿no? Entonces, como es algo que no me va a detener, ¿qué hago? Si antes consumía un tipo de alcohol o de bebida, ya me voy por alcoholes que son sumamente baratos. De hecho, hemos tenido pacientes que, por ejemplo, el alcohol normal del 99 es el que ya toman, ¿no? Y hay una disminución de la tolerancia al alcohol, ¿sí? Ya no, ya con la cantidad que toman, ya hay esta sintomatología, esta sensación que ellos buscan, ¿sí? Cuando nosotros empezamos realmente a poner atención en estas fases, es justamente en la tercera, ¿no? Cuando ya empezamos a sentirnos nosotros incómodos como familia con actitudes de la otra función, de la otra persona, ¿no? Cuando ya nosotros también nos vemos afectados, ¿sí? Porque en la primera así como de, ay, pues es que que se relaje, no pasa nada, ¿no? En la segunda es, bueno, ya está tomando un poco más, pero sigue trabajando, ¿no? A pesar de que ayer se fue de fiesta, pero pues no deja sus actividades. Es algo que al final no incomoda del todo, ¿sí? A lo mejor podemos no estar de acuerdo, pero tampoco es algo que nos genere que nos mueva tanto, ¿no? Como en la tercera o en la cuarta fase. Entonces, hay que tener cuidado justamente en esta sintomatología, en estos primeros síntomas que podemos ver en nuestro familiar. Ahora, hablamos también, hay un doctor Geneli que describe los tipos de alcohólicos, ¿no? Y esto es desde los años 50 que han ido cambiando estos modelos de influencia, pero creo que es un buen referente para ver qué tipos de alcoholismo encontramos. Y esto tiene que ver mucho, no por la cantidad de alcohol que puedan tomar, sino por el tipo de comportamiento que se establece en cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el alfa, ¿sí? Hablamos que este tipo de persona, la característica principal es que el alcohol se presenta como no una dependencia psicológica, ¿sí? Y tampoco es tan física, ¿no? Hay una evasión, ¿sí? Es como prealcohólico, ¿sí? Que hablábamos hace un rato de estas fases, ¿sí?
No existe como tal un síndrome de abstinencia, no hay una relación así de estoy consumiendo y dejo mis actividades, porque la sustancia la utiliza para lidiar con esta parte emocional, ¿sí? Por ejemplo, en el tipo de alcoholismo beta, el consumo suele ser habitual, eh, por lo tanto es un poco, es regular, es excesivo, pero no hay factores como determinantes que cambien su comportamiento de manera como muy abrupta, ¿no? Pero lo que sí notamos, por ejemplo, en este tipo de alcoholismo, es que ya empieza a haber algunas complicaciones, físicas, ¿no? Ya empieza a haber como gastritis, pues un poquito de ya hay que empezarnos a hacer estudios y a veces llega a salir que hay cirrosis, ¿no? Y que entonces hay que tomar medicamento y hay que empezar a regular ciertas cosas. Entonces ya en este tipo de alcoholismo ya hay afectaciones físicas, ¿sí? El alcohólico, por ejemplo, gamma, que es el cuarto que vemos en la parte de arriba, ya existe una dependencia fisiológica, ¿no? Ya sí aquí buscamos que esta sensación de abstinencia, ¿no? No sean tan largos, ¿sí? Que estos periodos de abstinencia no sean tan largos. Sí los puedo mantener, pero que no sean tan extensos, ¿sí? Ya empezamos el consumo a escondidas, ¿sí? Porque ya también existe este miedo de que la familia empiece a ver algo que no está bien, ¿no? Y si se dan cuenta, va muy en relación con las fases que teníamos aquí atrás, ¿no? Esto de ya bebo a escondidas, que es la segunda fase, la prodrómica. Entonces ya empezamos a escondernos, nuestro consumo evidentemente ya es mayor, ¿no? Nuestra abstinencia, sí hay periodos más largos, pero si puedo evitarlos, busco evitarlos, ¿sí? El alcoholismo en la fase delta, bueno, de acuerdo al delta, es un bebedor alcoholizado, ¿no? Ya hay una dependencia no solamente fisiológica, sino también psicológica. El consumo es en grandes cantidades, es todo el tiempo. Ya la verdad es que la persona suele ser incapaz de mantenerse en periodo de abstinencia, ¿no? Eh, ya la evita totalmente. Y ya hablamos de una progresión, ya no es lenta, sino ya es crónica, ¿sí? Obviamente hay cambios comportamentales, ah, buscan todo el tiempo a raíz de mantenerse en el consumo, ¿no? Mantenerse aislados y tener el ambiente propicio para ellos para mantenerse en el consumo. Entonces empiezan a aislarse, buscar ambientes que le permitan seguir manteniendo el consumo, que no puedan ser juzgados ni etiquetados, o sea, que simplemente se mantengan en este estado constante, ¿no? El agudo y el crónico, estamos hablando que hay ya un riesgo, por ejemplo, en el caso del agudo, un riesgo de coma, ¿no? Etílica, y en el crónico ya el consumo es tan habitual y con tal dependencia y tolerancia, ¿no? Que hay una alteración total de la persona. Sí, ya estamos hablando de incluso lo que hablamos hace un ratito de trastorno inducido por el consumo, estados psicóticos, pérdidas de memoria muy fuertes, ya está comprometida la parte motora, ya está comprometido también la parte del lenguaje en todos, pero en esta parte crónica la verdad es como más perceptible hacia los demás. Hablamos mucho del cómo nosotros buscamos o nuestro familiar o la persona que se encuentra en alcoholismo busca en algún punto sí la abstinencia, pero también evitarla, ¿no? Y ahí hablamos de un síndrome. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Sí. El síndrome de abstinencia es cuando nosotros detenemos la ingesta del alcohol, ¿sí? Puede ser por un periodo de ingesta excesivo, ¿no? Muy excesivo, crónico o agudo. Depende obviamente de la gravedad de los síntomas que se tienen en la abstinencia. Hablamos que pueden ser como muy comunes, atípicos o severos, ¿no?
Y eso podemos verlo, por ejemplo, en nuestros familiares. Cuando están en esta abstinencia, pues hay una sensación de no sentirse del todo cómodos, ¿no? El tiempo, el espacio, ¿no? El pensamiento suelen ser desagradables. Buscan evitar sentirse de esa manera. Ahí empiezan a tener como patrones muy repetitivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando son síntomas comunes que no están, que no nos llaman tanto la atención y que por tanto dejamos pasar, ¿no? Hay irritabilidad, a veces pueden dejar de dormir, ¿no? Dice, es que no durmió, pues porque estuvo tomando, ¿no? Pero al ratito se le quita, ¿no? Hay náuseas, ¿no? Hay pesadillas, son cosas que si bien son graves, no es que no sean graves, las dejamos pasar, ¿no? Las vemos como muy comunes en esta parte de la abstinencia. Cuando ya son atípicos, ¿sí? Y es cuando buscamos justamente evitar sentirnos de esa manera o tener este periodo largo de abstinencia, es cuando ya hay sensibilidad al sonido, cuando ya tenemos hipersudoración o empezamos a tener temblores, ¿no? Cuando ya empezamos a tener la ansiedad a todo y empezamos a temblar, esta sensación evidentemente no es cómoda, ¿sí? Entonces buscamos nuevamente el consumo y empezamos a cortar estos periodos de abstinencia. Y los que ya se consideran como síntomas de la abstinencia severos son, ya empieza a haber hipertensión, ya empieza a haber alucinaciones, ¿no? Empiezan a haber convulsiones, hay una confusión, la pérdida de memoria, hay una desorientación, hay una pérdida de conciencia, ¿no? Ya empieza a haber síntomas que realmente son focos muy rojos y que lamentablemente es donde en muchas ocasiones ya nos empezamos realmente, ya no dudamos tanto de que sea un problema, ¿no? Algo no está bien y entonces ya la familia, nosotros tratamos de intervenir, que es cuando ya empezamos a ver realmente, como decíamos hace un rato, la parte física, ¿no? Pero cuando ya también se ve comprometida la parte orgánica, ¿sí? ¿Qué pasa aquí también con nuestro pensamiento? El pensamiento cambia y el pensamiento va en esta urgencia, va enfocado en esta urgencia o en esta necesidad de la ingesta, ¿no? De que puedo obtener y que puedo consumir y que es preferible mantenerme así que poder pasar por toda esta sintomatología, ¿no? De tener ansiedad, de tener dolores, de tener náuseas, de la taquicardia, de la desorientación. Prefiero mantenerme en un estado de consumo antes de tener esta sensación de no tener el control sobre mí o esta falsa sensación de tener el control sobre mí. ¿Qué consecuencias hay? ¿Sí? Cuando hablamos de esta abstinencia, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad, eh, hay un pensamiento constante de puedo perderlo todo si no me mantengo en este poder seguir consumiendo, porque aparte muchas veces lo relacionamos con el trabajo. Empezamos a tener síntomas orgánicos muy fuertes, ¿sí? La parte orgánica que les decía. Entonces empieza a haber este pensamiento de ¿qué necesito hacer? ¿No? Tengo que evitar esta parte de evadir. Hay cambios comportamentales muy fuertes, ¿no? Alguna de las consecuencias de la abstinencia es justamente eso, el cambio de comportamiento. Hay discusiones violentas, ¿no? Hay abuso en la pareja, en los hijos. En muchas ocasiones también, pues a pesar de que continuamos con el consumo, empezamos a perder como esta relación con nosotros, ¿sí? Hay disminución de nuestra sensibilidad, de nuestra emoción. Evidentemente nuestro sistema de recompensa, pues totalmente la destruimos. No hay esta sensación de placer injusto, incluso de poder compartir, ¿no? Con la familia. El aislarnos se vuelve una necesidad prioritaria para mantenernos en el consumo. En estas cuestiones físicas que logramos ver en nuestros familiares, pues hay disminución de nuestra fuerza,
ya no tenemos la misma sensibilidad, empezamos a tener, por ejemplo, hormigueo en las manos, en las piernas, en los pies, nos sentimos todos hinchados, ya no hay este control de nuestros impulsos, ¿no? Nos volvemos sumamente violentos, hay discusión, hay pérdida de memoria, las lagunas se vuelven mucho más largas y mucho más frecuentes. Antes era 1 o 2 veces, ahora es de manera constante. Uno de los síntomas o de las enfermedades derivadas del alcoholismo y que más se conoce, no es que sea la única, es el síndrome de Wernicke y Korsakoff, que es causada directamente porque con el consumo excesivo de alcohol no podemos retener en nuestro organismo la vitamina B1, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Es una enfermedad degenerativa, ¿no? Como sabemos, todas las sustancias, alcohol, cocaína, la que sea, todas van directamente a la parte neuronal, a la degeneración neuronal de diferentes áreas, pero va directo ahí. ¿Qué es lo que sucede? Hay cierta demencia, hay lagunas mentales. El paciente empieza a tener, incluso no sé si se han dado cuenta que empiezan a inventar historias, ¿no? Del por qué consumieron, de qué les pasó, de que si el accidente lo tuvieron. No, es que me pegué en el carro y realmente se cayeron en las escaleras, hay problemas del corazón. Empieza a cambiar justamente todo en relación a su memoria, a su atención, a su aprendizaje, al lenguaje incluso. Sí, este síndrome de Wernicke y Korsakoff se caracteriza justamente por una pérdida de la memoria y por una alteración en el sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta que a lo mejor mi familiar ya puede tener este síndrome, ¿no? Cada uno tiene ciertas características que se unen y que podemos ir viendo. Por ejemplo, en el de Wernicke comienzan a haber problemas para coordinar movimientos, ¿no? Nos volvemos torpes para caminar, ¿sí? De forma estable, nos vamos de lado o de repente solemos ya tropezarnos demasiado, no levantamos pies, hay temblores, entonces evidentemente con estos temblores no nos permiten tener una marcha coordinada. Tenemos dificultad para visibilizar las personas, el espacio, ¿sí? El movimiento. Hay confusión en cuanto a las estructuras, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué necesito? Hay apatía, ¿sí? La persona puede perder también este nivel mental de cómo me relaciono, cómo controlo, no sé dónde despertar, que quizás me sienta que me duermo y no puedo despertar, también eso es lo que pasa. La marcha se complica, el caminar. Y por el otro lado, el de Korsakoff, que va relacionado con la memoria. Perdemos qué hicimos en hechos muy recientes o pasados, ¿no? Nuestra capacidad de recordar qué hice ayer, antier, y qué hice hace 3 años, 4 años. Perdemos esta posibilidad de recordar, ¿sí? De echar mano de nuestros recuerdos para saber qué hechos, qué viví, qué sentí. Vamos perdiendo esta capacidad. Empezamos a mezclar, ¿no? Como nosotros perdemos esta parte de la memoria, a rellenar estos espacios o estos huequitos con cosas irreales, ¿sí? Con cosas que no recordamos. Y eso nos genera también mucha frustración y mucho enojo, ¿no? El no poder recordar, el sentir este vacío de no saber qué pasó en ese momento. También podemos tener alucinaciones visuales, auditivas, ¿sí? Hay casos también, incluso que pueden perder, como ahí les pongo, la memoria en su totalidad, ¿no? El no recordar absolutamente nada. El trastorno por consumo de alcohol, en este caso, es un factor importante y de mucho cuidado para el riesgo de una persona en suicidio cuando se encuentra intoxicada. ¿Por qué? Porque al ser un trastorno, al ser una sustancia depresiva,
puede generar un trastorno depresivo inducido por el alcohol y puede llevar a un suicidio. Si se dan cuenta, hay un alto porcentaje de las personas que toman esta decisión que lo hacen bajo el efecto del alcohol. Sí. Hay una elevada relación entre el comportamiento suicida con las personas con este trastorno. Sí. La decisión para abandonar el consumo suele responder a una crisis y es que es probable que se acompañe de semanas o de meses de abstinencia, seguidos de periodos limitados de bebida controlada o no problemática. No obstante, una vez que se retoma la ingesta de alcohol, es muy probable que el consumo se incremente de forma rápida y que reaparezcan los problemas graves. Esto es algo muy común que logramos ver en las familias, ¿no? Están como en esta cuestión de alcoholismo crónico y demás, y ya empieza a haber problemas, lo decíamos, físicos, familiares, ya empieza a haber una pérdida de trabajo, a lo mejor del físico no se ve todo, pero ya hay una pérdida de trabajo, ya hay una pérdida de relación, ya hay problemas con los hijos. Entonces, tomamos esta decisión, atender a esta crisis que se nos presenta, ¿no? Y decimos, no voy a tomar. En este momento no lo voy a hacer. Y vienen la abstinencia, ¿sí? Que regularmente es al inicio cuando logramos mantener estos periodos muy largos, ¿no? Y pueden pasar meses que la persona está justamente en abstinencia, no toma y parece todo bien, o sea, hay buen control, no hay ningún problema en pensamiento, pareciera que nunca esté irritado, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos atender eso que estamos perdiendo? Es que ya me dijeron en el trabajo que si no dejo de tomar, puede ser que lo pierda. Entonces, ante esta sensación de crisis o de pérdida, decido tomar esta decisión. Ok, necesito controlar esta problemática, ¿no? Pero una vez que nosotros consideramos que pasó la gravedad de ese problema, que ya pude tener el control nuevamente de la situación, regresamos a esta ingesta. Y volvemos a pensar que puedo volver a controlarlo. Puedo darme este permiso nuevamente de tomar, de tener estos periodos, ¿no? De consumo y volver a tener la misma abstinencia que tuve antes. O hasta que nuevamente tenemos en vista, ¿no? En la puerta, nuevamente los problemas. Es que otra vez me están diciendo lo mismo, ¿no? Que si otra vez no vuelvo a dejar de beber, pues ya ahora sí vas la última y ya voy a perder el trabajo. El problema aquí es, y como se los pongo ahí abajito, que se vuelve más difícil con el tiempo poder mantener estos periodos de abstinencia. Y si hay algo que tiene el alcohol es que tiene un grado de toxicidad muy alto, genera una dependencia física y rápida muy fuerte, que se ha comparado este nivel de dependencia como con la cocaína y como con la marihuana. ¿Sí? Y a pesar de que es una droga legal, bien vista, aceptada, ¿no? Incluso en muchos lugares hasta aplaudida, ¿no? En relación de género y muchos temas ahí. Es igual o puede llegar a ser igual que el alcohol y que la cocaína, que el cannabis, que todos los estimulantes, ¿no? Opiáceos que son también importantes de dependencia física. Entonces, los periodos de abstinencia se acortan, ¿sí? Los vamos perdiendo. Dejamos de verlo como algo importante y empezamos a centrar todas nuestras decisiones en relación a mantener el consumo. Muchas veces nos preguntamos el por qué se llega a la adicción y cuál es el significado emocional, ¿no? Es que hablamos, es que es emocional y sí, tiene que ver con la parte emocional. Y es importante comprenderlo para poder
entrarle a estos cambios, abordarlos, hacerlos, saber qué tengo en mi entorno que necesito generar un cambio para poder pensar siquiera en dejar atrás la adicción, ¿no? El por qué necesito dejarla atrás. Al final la adicción viene siendo en nosotros pues esta insatisfacción constante de la vida, ¿no? Es el dejar de sentir de forma pues muy instantánea, ¿no? El miedo, la frustración, la angustia, ¿no? El enojo, eh, todas las cuestiones que nos mantienen como en este pensamiento de no me siento bien, no me siento feliz, no me siento en bienestar, no me siento en este placer total, ¿no? Es apagar estos estímulos externos que no nos hacen sentir bien. Y al consumir la sustancia, pues apago todo esto. Y las apago momentáneamente, ¿no? Pero al final sigue habiendo esta satisfacción porque en ese momento, en ese instante, yo ya no sufro, ¿sí? Es momentáneo, pero es real, ¿no? Y la persona sí lo vive. Puede ser muy, muy momentánea, pero ya no sufro, ¿sí? Y entonces por eso generamos esta dependencia a la sustancia. Porque por un momento puedo dejar de sentir, por un momento puedo desconectarme, puedo apagar, literal puedo dejar de sufrir, aunque sea un minuto, pero puedo dejar de sufrir. Evito tener esta insatisfacción constante. Al evitar justamente esta emoción de insatisfacción, esta sensación de no ser suficiente, de no afrontar y ver que ese consumo me lo está permitiendo, pues evidentemente genero en mí esta necesidad o esta acción de volverlo a hacer, de volverlo a repetir. De si me funciona la primera vez de dejar de sufrir, entonces, ¿cuál sería la necesidad de seguirlo haciendo, ¿no? De seguir sufriendo si puedo, de manera muy instantánea, muy momentánea, apagarlo. Entonces, ¿qué busca la persona? Y esto va con el sistema de recompensa. Recrear una y otra y otra y otra vez este sentimiento. Y eso es lo que nosotros conocemos como adicción, ¿no? Esta espiral de dependencia a querer recrear de manera repetitiva esta situación, esta reacción emocional. Evitar el conflicto con nosotros, el sentirnos insatisfechos, el que no sé qué hacer, en el que perdí el trabajo, en el que hay un problema determinado de salud con un familiar, en el de no encuentro un propósito de vida, no encuentro qué hacer con mi vida cotidiana. Ya no hay esta relación con mi familia, ¿no? No me siento suficiente, me siento abandonado. Muchos pensamientos y muchas emociones que lo que buscamos evidentemente es apagar, ¿no? Un problema determinado que tenemos, evitarlo, ¿no? A través de estas acciones, a través de esta dependencia, al final de cuentas las emociones que generamos en esta dependencia es el parar de sufrir, ¿no? El no tener esta sensación de insatisfacción y evidentemente al final genera un placer, ¿no? Lo que les pongo ahí abajito, la búsqueda del placer, ¿sí? Sentimos que hay realmente un bienestar físico y emocional, porque estoy dejando de sentirme mal, porque estoy dejando de sufrir, porque estoy dejando de pensar, porque estoy dejando de pensar que hay un problema que tengo que atender, que hay una situación en mi familia, hay una situación social, el que tengo que atender, que necesita seguridad, hay esta parte de mi hija que no he pagado. Entonces, si hay real una búsqueda de este placer de no sentir. Es nuestra forma de evadir y hacernos olvidar por un instante de esto que yo siento, de esto que yo estoy pensando, de esto que me incomoda.
es el evitarnos el pensar haberse atrevido a ello, ¿no? Entonces, por eso las adicciones en general, incluso con el alcohol, es apagarnos, ¿sí? Es desconectarnos justamente de esto que estamos nosotros sintiendo. Los efectos que tenemos psicológicos en relación al consumo de alcohol se dividen en corto y a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué se dividen así? Porque tratamos de ver justamente o dividirlos en relación a su desarrollo y al cómo se expresan, ¿sí? En a corto plazo, lo primero que vamos a identificar o vamos a llegar a ver es en relación a la memoria, ¿no? ¿Qué pasa? Hay alteraciones, obviamente, en nuestro cerebro, como todas las sustancias, y empieza a haber pérdida de memoria como muy momentáneas, ¿no? No son sucesos completos, o sea, no es que haya olvidado todo el día lo que sucedió, que iba muy en relación a la cantidad de alcohol que se consuma, pero sí hay pérdidas de memoria como muy cortitas y muy específicas a lo largo del día, ¿no? Pero que dejamos pasar, no nos generan tanto ruido, ¿no? ¿Qué otro cambio hay y que podemos ver muy a corto plazo? Hay cambios emocionales, ¿sí? Sí son visibles, ¿sí? Es que toma alcohol porque se desinhibe, ¿no? Y se vuelve más sociable. Es el alma de la fiesta cuando trae una cerveza en la mano, una copa en la mano, ¿no? Y genera, cuando nosotros dejamos de ser esa persona o ese cambio emocional, a veces nos genera cierta tristeza, ansiedad o irritabilidad o agresividad, ¿no? Lo que comentábamos, hay cambios abruptos emocionales. En la mañana estoy muy contento, en la tarde ya estoy muy triste y al rato me vuelvo a enojar. O sea, todo el día estamos como en este cambio emocional y que la familia logra ver, ay, es que qué cambios de humor tan radicales tiene, ¿no? Entonces, esos son uno de los efectos psicológicos que podemos ver en relación al consumo de alcohol y que va también muy pegado a la cantidad de ingesta que se tiene, ¿no? La impulsividad. ¿Qué pasa con la impulsividad? La parte de la impulsividad nosotros lo tenemos, evidentemente, en la parte prefrontal, en la parte del cerebro, y que tiene que ver cómo nos regulamos, ¿sí? El cómo tomamos la decisión, el cómo, eh, digamos que bajamos este control de seguridad de nuestras decisiones y nos volvemos sumamente arriesgados, ¿sí? Todas las decisiones que tomamos nos colocamos desde esta parte de situaciones de riesgo, ¿sí? Ya no prevemos, a ver, no, espérate, párate, si te cruzas la calle así nada más corriendo, puede que pase un carro y te atropelle. Ya no, necesito atravesarme y me atravieso. Si vienen carros, si viene un tráiler, no me importa, yo tengo que atravesarme y me atravieso y no alcanzo a medir o a dimensionar consecuencias que pueden llevar a la decisión que yo estoy tomando, ¿sí? Entonces nos colocamos en situaciones muy constantes de riesgo. Pérdida del conocimiento. Ya empieza a ver que se toman cierta cantidad de alcohol y hay una pérdida del conocimiento total, ¿no? Ya no logran verse, ya no hay esta conexión, o sea, se desconectan totalmente. Ahora, ¿cuáles son las características, por ejemplo, a largo plazo que podemos ver, ¿no? Ya hablamos que evidentemente bajan, ¿no? Las conexiones neuronales y entonces, ¿qué sucede? Nuestro sistema de recompensa se ve comprometido, ¿sí? Trastornos emocionales. ¿Qué pasa ahí? Pues nuestro carácter se modifica y el alcohol se vuelve más potente, más duradero y entonces ya mis emociones, se vuelven más efervescentes, ¿no? Los picos son muchísimo más altos. El enojo, la tristeza, ya no hay esta regulación. Se vuelven más duraderos, ¿no? El enojo
dura más tiempo, la tristeza dura más tiempo y se vuelven mucho más intensos. ¿Sí? En muchas ocasiones también nuestros estados de ánimo pues van a ser muy cambiantes y se pueden llegar, y justo ahí en esta parte de los trastornos emocionales, va ligado también nos volvemos muy depresivos, ¿no? O sea, ahora sí ya entra esta parte de el por qué el alcohol es denominado un depresivo. Nos volvemos realmente personas ausentes, ¿no? No con los demás, sino también con nosotros mismos. Hay una evasión constante de quién soy, ¿sí? Hay también una inmadurez emocional, que aquí hablamos de que llegamos a tener conductas sumamente inmaduras, ¿no? Hay una baja autoestima, hay esta sensación, pues, constante de fracaso, de no logro concluir cosas, no logro tener proyectos, no logro tener objetivos de vida, me cuesta afrontar las situaciones que se me presentan en el día a día, ¿no? Situaciones de vida, desde el trabajo, la familia, mi relación con mi pareja, ¿no? Me imposibilita el poder decidir, ¿no? Hay problemas en el desarrollo cerebral, ¿no? Hay dificultades de aprendizaje, de memoria, de atención, y algo que comentábamos hace un rato también es que ya suele ser en edades muy tempranas, ¿no? Este consumo de alcohol y que está afectando justamente la cuestión de aprendizaje, de memoria, de impulsividad. Nos volvemos chicos que son 17, 19 años que están en una ingesta bastante grave y ya suelen ser chicos muy agresivos, ¿no? Suelen ser chicos que se ponen en riesgo constante, que no miden y no dimensionan la consecuencia de la decisión en general que puedan tomar de vida. Hay una distorsión de la realidad, ¿sí? Hay ideas falsas, solemos autoengañarnos mucho de lo que estamos haciendo, nos volvemos sumamente desconfiados de todos y de nadie, ¿no? Hay esta hipervigilancia todo el tiempo, agravamos nuestros estados de depresión, nos volvemos personas que buscamos estar engañando desde esta desconfianza hacia los demás. Nos volvemos muy sigilosos en las decisiones que tomamos, ¿sí? Por justamente estas alteraciones, ¿no? Y estas ideas falsas que nos creamos. Hay demencia también. A corto plazo ocurren pues daños en el sistema nervioso, pero pues a largo plazo vemos comprometida totalmente nuestra memoria, ¿no? Y en algunos casos pues los daños suelen ser permanentes, ¿sí? Se nos olvida una cosita, pero dices, bueno, no pasa nada, al ratito voy, camino y me acuerdo de lo que estaba ya pensando, de lo que iba a hacer, pero llega un punto en el que estos lapsos que vamos perdiendo, pues ya son irreversibles, ¿sí? Hay psicosis, ¿sí? Uno que suele dar como mucho miedo también en adicciones como muy prolongadas en cualquiera de las sustancias, es que hay estados psicóticos, ¿sí? Donde experimentan alucinaciones, escuchan voces, el síndrome de abstinencia los hace tener temblores, hay náuseas, hay miedo, hay este delirio de persecución, hay muchísimas cosas que suceden justamente en este estado psicótico, ¿no? Empezamos a pensar es que alguien me está siguiendo, es que los helicópteros, es que ya vienen por mí, es que tú me quieres llevar a tal lugar y yo no quiero. Hay realmente esta sensación de, de experimentar una angustia en relación a esta alucinación que tenemos, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotros les estamos hablando, pero ellos piensan que sí, que somos nosotros los que les estamos diciendo, ¿no? Y el último es el que vimos hace un ratito, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una alteración, como les decía, de la vitamina de la tiamina, de la B1, y que lo que genera es una descoordinación total de nuestro caminar, de nuestro pensamiento, de nuestra memoria, ¿no? Entonces, estos son como las características muy a corto plazo.
¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de cómo puedo apoyar a mi familiar en este proceso, ¿no? En esta decisión de saber qué hacer, ¿sí? Hay que pensar en el desprendimiento emocional, ¿sí? En el saber que el hacerme codependiente de él y el de brindar, ¿no? Esta protección o de resolver, al final del día, lo único que va a hacer es que nuestro familiar sienta que vamos a estar y que tenemos que estar ahí para resolverle y que no hay ninguna consecuencia y no le va a permitir establecer límites sanos con claridad y con firmeza de hacia dónde tiene que ir. Porque a final de cuentas, la adicción es una sustancia, ¿no? Que daña todo tipo de relaciones. Daña el poder ponernos límites a nosotros y a los demás, de ser asertivos, de realmente ver qué necesito, el saber que puedo ser cuidado, ¿no? Y que merezco ser cuidado desde mi persona y obviamente desde mis relaciones personales, de saber que soy una persona que puede tener esta capacidad de resolver, ¿no? ¿Desde dónde nosotros lo ayudamos? ¿Desde dónde lo hacemos? Desde esta parte no codependiente, pero sí acompañándolos en este proceso, ¿no? A través de un tratamiento integral, a través de redes de apoyo, a través de un tratamiento psicológico y psiquiátrico, saber que tiene que ir a grupos de AA y NA. Hemos encontrado que a veces las mismas familias dicen, es que estás todo el tiempo estás en tu grupo de AA y pues ya no nos ves, ¿no? Entender que hay cosas que necesitamos hacer y hay cosas que no podemos comprometer en todo nuestro desarrollo y en todo nuestro proceso, ¿sí? La espiritualidad, que también es importante, estas actividades recreativas, saludables, el disfrutar, el mantenernos ocupados en cosas que realmente disfrutemos y que nos permitan saber que podemos concluir y que podemos tener objetivos de vida y que podemos solucionar problemas, que podemos realmente decidir de manera asertiva con nosotros. Y sobre todo que vale la pena el pensar en que puedo cuidarme, en que vale la pena cuidarme. Y ya para terminar, me gustaría compartirles estas 4 frases que me gustaron y que me gustaría compartir. Dice, el alcohol provoca el deseo, pero frustra la ejecución, ¿no? A veces pensamos que, ahorita decimos el trabajo, ¿no? Es que voy a cerrar un negocio y pues el alcohol, ¿no? Sí, puede cerrar el negocio en ese momento, pero después nos genera tal frustración porque no supe cómo ejecutar esta decisión de trabajo, ¿no? Porque ya perdí el negocio, porque no entregué los documentos, porque entonces sí provoca un deseo, pero también si nosotros perdemos de vista dónde estamos, puede generarnos un gran enojo y una gran frustración en cómo ejecuto mi vida. El alcohol es la anestesia por medio del cual sobrellevamos la operación en la vida, ¿sí? Y cómo evadimos, ¿no? Hace un rato hablábamos que es la mayor anestesia al saber cómo necesito resolver y qué necesito resolver. Es el anestesiarnos, es el adormecer todo esto que yo siento y cómo lo estoy sintiendo. El alcohol es un solvente, ¿no? Espectacular, ya que disuelve la familia, las amistades, el trabajo, pero nunca resolverá problemas. Y pues hasta aquí terminaríamos el taller. No sé si haya preguntas o alguien quiera compartir justamente en relación a algo de lo que vimos ahorita en el taller de sus familiares, de qué les pareció también, qué pudieran compartirnos en relación con cómo han logrado ver eh, este trastorno, por ejemplo, en alguien cercano, ¿no? Señor Fernando. Gracias, psicóloga. Buenos días.
¿Cómo está? familia. Qué gusto verlo. Gracias, gracias. Y rescatando de algunas pláticas de otros talleres, a mí me queda el comentario. Habemos alcohólicos activos, pero también habemos alcohólicos pasivos. Ujú. Con lo que usted acaba de decir, cómo nos enamoramos, y habla usted de que es, y en algunas otras pláticas, no ahorita, porque la sigo con mucha sensibilidad en cada ocasión que me doy el permiso y el lujo de poder escucharlo. He escuchado de parte de usted que cómo nos enamoramos, segregamos oxitocina, adrenalina y serotonina, Serotonina. pero también cómo nos odiamos cuando Sí, dejamos de segregar oxitocina, adrenalina y serotonina. ¿Pero qué es esto en español? Bueno, en el alcohol pues, hay un exceso de azúcares y cuando somos alcohólicos pasivos no necesariamente tomamos alcohol, simplemente dejamos de alimentar nuestro cerebro con lo que es la glucosa y el oxígeno, porque el alcohol pues no es otra cosa que un azúcar fermentado se vuelve azúcar, así y, es. y eso es lo que afecta a nuestro cerebro. Pero hoy a mí me llama mucho la atención me llama la atención mucho esto y además me preocupa, porque los alcohólicos pasivos somos aquellas personas que sin consumir alcohol y por no tener estos nutrientes que que mencionó hoy, comenzamos a tener pérdida de memoria y ese es el alcohol pasivo. Perdemos las llaves del automóvil, olvidamos la lista de compras, ya no nos acordamos ni siquiera del nombre de nuestros vecinos con los que convivimos y pues nos olvidamos de muchas cosas. Entonces he escuchado que el consumo también puede ser por una falta de reconocimiento con uno mismo, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, ¿y cómo lo resuelvo todo esto? Y hoy me quedó algo bien, bien clarito, y así como para poder ponerlo en español y para que lo podamos compartir con familiares. La actividad física todos los días me parece que es algo bien importante para alimentar el cerebro de los que no somos alcohólicos activos, pero sí pasivos, porque no tomamos alcohol, pero no segregamos los alimentos necesarios para que nuestro cerebro se active. Entonces nos tenemos que mantener físicamente, tenemos que pasar más tiempo con otras personas, socializar, Socializar, alimentación. organizarnos, dormir muy bien. Esas 8 horas son importantísimas porque es ahí donde el cerebro comienza a recargarse y recibe el azúcar que necesita, o sea, la glucosa. Que tengamos una muy buena dieta alimenticia. Me parece que el exceso de azúcares, tanto pasivos como activos, el que consume alcohol como el que no consume, soy bien enojón, me preocupa todo, le grito a la gente. Pues esa es una forma de exceso de azúcares Ujú. y se nos van a nuestro cerebro. Bueno, ese es mi punto de vista, no sé. Usted corríjame, psicóloga, si en algo estoy mal Esta para que lo parte podamos. de la activación física, a veces relacionamos, señor Fernando, la activación física con necesito hacer ejercicio, ¿no? No. Y no. O sea, esa es muchas de las ocasiones que hasta nos da la pereza, ¿no? De, oh, es que la activación física sí, tengo que correr, tengo que brincar, tengo que ir al gimnasio. No, la activación física es de permitirnos disfrutar justamente algo que nos mueva, ¿no? Exacto. Algo que nos haga mover en esta parte nuestra memoria, nuestra atención, nuestro lenguaje, no solamente la parte del movimiento del cuerpo, sino movernos absolutamente en todo, en esta parte de la comodidad que a veces nos centramos de, pues es que ya, digo, no es que no nos movamos, ¿no? Vamos, trabajamos, nos movemos, pero estamos tan inmersos en lo que necesito hacer del día a día que dejamos de disfrutar de nosotros mismos, ¿no? Ujú. De estos momentos para nosotros de cómo disfruto, por ejemplo, irme a comprar un listón para hacer algo, es moverme de esta situación cómoda en la que luego estoy. Sí. Y psicóloga, eh,
Habemos alcohólicos pasivos. Es decir, que si yo no alimento bien mi cerebro, y eso es como para compartirlo con los papás ahorita que nos escuchamos, si no me activo yo, si no me organizo y comienzo ya con pérdida de, ya perdí las llaves, ¿dónde las puse? ¿Dónde están mis lentes? Esa es parte de un alcohólico pasivo, es decir, que no se alimenta bien en su cerebro y a veces pues me preocupo más por mi hijo y me doy cuenta que, ¿y yo cuándo? Entonces yo creo que la parte social, la parte de organizarme y de dormir bien y de tener una buena alimentación, le va a ayudar también a mi hijo, porque Aprender si yo cosas estoy bien, nuevas. porque si yo estoy bien, pues le comparto lo que yo tengo a Ujú. él. Pero si yo estoy preocupado por él, pues me estoy enfermando. Me parece que lo que he escuchado el día de hoy en otras ocasiones de usted, a mí me deja esta parte como resumen de que pues tengo que cuidar mucho mi cerebro. Mucho, mucho. ¿Y cómo? Pues si en este momento yo ya estoy con esta pérdida de que, ¿dónde dejé mis llaves? Pues es que hay un deterioro en el alimento del cerebro que es la glucosa y el oxígeno, ¿no? No Y que sé, evidentemente va a pasar, ¿no? O sea, tampoco es de que no va a suceder con la edad y demás. Vamos teniendo un deterioro cognitivo que va a suceder, no nos podemos pelear con eso, pero lo que sí puedo hacer es que sea de la manera más amable posible conmigo. Y eso ajá, sí depende de nosotros. ajá. Entonces yo creo que eso es lo que dijo una palabra al final que me ayuda mucho a mí. También la parte espiritual. La parte espiritual es también hacia dónde yo trasciendo y cómo comparto mi vida con los demás de Y una manera conmigo. más. Ujú. Sí, Sí. Ahorita que comenta esto, señor Fernando, y recuerdo que en alguna sesión de taller también lo decían, ¿no? El aprender y que yo lo escuchaba súper emocionado de que iba a tomar un diplomado. ¿Se acuerda que me comentó lejos? sí, claro. En Sí, línea. Es esta sí, cuestión de no solamente aprender, sino esta posibilidad de regalarme esta necesidad de saber que sí puedo seguir aprendiendo, que sí puedo seguir teniendo esta capacidad de asombrarme. sí, Y eso ayuda mucho también en nuestro proceso de rehabilitación, no solamente para nuestros pacientes, sino para nosotros mismos como familia. claro. Espero no verme muy egoísta o del yo-yo, pero yo me siento muy contento. El día de mañana, mañana domingo, salgo a las 5 de la mañana. Yo estoy por cumplir ya 70 años y hago una ruta de senderismo el día de mañana donde voy a subir con algunos otros compañeros una distancia de 10 kilómetros y en un tiempo de 4 horas y es en montaña y eso a mí me hace sentirme muy bien porque creo que ahí es a donde puedo encontrar también esta parte espiritual, en activarme físicamente y en no estarme todo el tiempo encerrado en casa, todo el tiempo encerrado en la ciudad, todo el tiempo y allí, porque esto en lugar de ayudarme me desorganiza, no me permite dormir bien y mi dieta se comienza a deteriorar. Es una forma de compartirlo y de compartirle a papás de Pinar del Bosque, porque yo les reconozco y estoy dentro de la familia, porque yo siento que es una familia donde podemos encontrar nosotros también la inteligencia espiritual que tanto nos insisten ustedes. Gracias, psicóloga. Gracias a usted, señor Fernando. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que nadie más. De antemano, agradecerles a todos su presencia en este taller para familias, esperando que algo de la información se quede en ustedes, resuene, ¿no? Y siga resonando todo este tiempo justamente en esta construcción de vernos a nosotros, de poder acompañar a nuestra familia, a nuestro familiar en este proceso, porque también nosotros necesitamos darnos nuestro espacio, darnos esta posibilidad de alimentarnos, como decía el señor Fernando, y de alimentarnos de una forma sana, ¿no? En esta cuestión de asombrarnos, de aprender, de reconocer, de saber que somos valiosos, de que tenemos que cuidarnos y que vale la pena el volver a vernos, ¿no? Independientemente de la situación en la que estamos pasando, que vale la pena no evadir quiénes somos y en dónde estamos caminando.
¿sí? Les Mija, yo agradezco. quiero comentar algo, Sí, claro. nada más que hay mucho tráfico aquí. Señorita. Es un desastre, gracias. Mira, mija, lo que sucede es que sí somos trinos, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo, pues si no lo cuidas tú, pues ya te deterioras, porque si tú no te haces responsable de eso, menos vas a ser responsable a los demás. El ejercicio, la cuestión mental, o sea, y lo que te metes también es responsabilidad de uno. Qué bueno que tomemos esta actitud de, claro que ellos, no sé, todos somos adictos a una cosa u otra, ¿no? A la televisión, a la comida, a los problemas, a muchas cosas. Y lo único que nos hace descansar espiritualmente, porque somos cuerpo, mente y espíritu, pues es una relación con el Ser Supremo, llámese quien se llame. Para mí es el creador, porque nadie te hace un ojo, nadie te hace una mano, nadie. O sea, estoy hablando de Dios. Sí, el que nos da la vida y el que nos la quita en cualquier momento. Pero a final de cuentas, pues, ojalá pudiéramos concientizar, acercarnos más, saber más de Él, porque tenemos un propósito en esta vida. A Christopher, por ejemplo, mi hijo que cayó por su divorcio, por traiciones, demás, lo que le ha levantado mucho es ver a sus hijos que lo necesitan. Y pues yo siempre le estoy pidiendo por él y Diego lo toco y Señor ayúdanos, establece tu reino y hasta me da las gracias. Y yo sé que él recibe y se siente mejor y ya está tratando de salir porque es muy triste verlos ahí en la basura, la verdad, porque es basura lo que ellos se alimentan, salidas falsas y demás, pero que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento. Muchas gracias por escucharme y pues también la mente hay que saber que nos metemos, pero lo que no hacemos por uno mismo, nadie lo va a hacer. Y pues igual en amor, en sabiduría y esperanza. Muchas gracias y Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Y estuvo muy interesante, muy nutrido, pero también siento tanta tristeza por toda esta gente que no puede salir porque no sabe ni cómo, por la ausencia de Dios en sus vidas. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Y justamente hablábamos ahorita de este asunto de la responsabilidad asertiva, ¿no? El cómo me hago responsable de quién soy, ¿sí? Y tiene que ver mucho también con esta parte de la autoestima, que hablábamos en algún punto del taller. La autoestima se construye primero sabiendo quién soy, creando justamente un propio autoconcepto, ¿sí? Porque eso nos va a permitir dar límites, ¿sí? Darle un valor justamente a mi pensamiento, mi sentir, mi emoción, y que evidentemente también va ligado a esta parte de una autoevaluación. Me va a permitir hacer esta evaluación de dónde estoy parado, qué estoy haciendo, qué necesito reconstruir, a qué necesito atender para poder darle esta remasterización a nuestro propio autoconcepto, ¿no? Pues les agradezco muchísimo a todos su presencia. Gracias por este tiempo. Esperamos que siga siendo de utilidad todos estos talleres porque al final son para ustedes y evidentemente también para hacernos más amable este camino en acompañamiento a nuestra familia, ¿no? Pues muchas gracias, bonito fin de semana y el próximo sábado igual nuevamente tenemos taller. Ojalá nos puedan acompañar nuevamente todos por acá.
Sí, muchas gracias por tu Muchísimas exposición. Un gracias. Que pasen bonito exposición. día a todos. Y Muchas gracias, doctora. Muy bonita, muy bonita gracias por nutrirnos con tan lindas explicación. herramientas. Bye. Gracias, gracias. Cuídate. Bonito fin de Gracias a semana. todos. Bonito fin de semana. Disfrútenlo mucho. Gracias Sí, por la hasta luego, bye. retroalimentación y muchas gracias, doctora, y feliz día para todos. Gracias. Bonito fin de semana, doctora. Cuídese Gracias mucho. igualmente, señora Yolanda. Gracias. Lindo fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias por el taller. Bonito fin de semana, Rose.